¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Voy a tomar asistencia. Ya. Ayauca, Alvarado, Presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? Amaranto, Presente, mi buenas noches. listo. Arteaga, Presente, mis buenas noches. muy bien. Bayona, Presente, mis buenas noches. ¿estás? Cabrera Barbosa. ¿Me escuchó, Miss? Sí, Bayona, sí te escuché. Cabrera, Presente, profesora Cabrera Barbosa. muy bien. Candro, Buenas tardes, profesora presente. ¿cómo estás? Carvajal, Chanchari, Tangoa, Chávez, Cabrera, Presente, mis buenas noches. listo, muy bien. Chota, Presente, mi buenas noches. listo, muy bien. Chujutayi, ¿cómo estás? Ujú. A ver. De la Cruz Quinto, de la Cruz Vargas, Presente, mis buenas noches. muy bien, de la Cruz. Dextre, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Encinas, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Espinosa Esparza, Farfán, Flores García, Gamarra, García Rodríguez, Guillén Medina, Hernández Díaz, Herrera Varela, Presente, mis Hernández Díaz. listo, Presente, mis Herrera. muy bien, Herrera. Irupaya, Jaime Ulloa, Jaime presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? No, Javi, no. Matamoros, Méndez Ruiz, Presente, profesora, buenas noches. ujú, muy bien. Mendoza, Presente, mis buenas noches, Mendoza. muy bien. Menéndez, Morales, Presente, mis buenas noches, Morales. muy bien. Mori, ya, muy bien. Mosqueira, Navarro, Presente, mis Navarro. listo. Nieto Cabrera, Esta carrera. a ver, Ramos, por favor, apaga tu audio. Nieto Cabrera, Núñez Rivera, Presente, mis buenas noches.
Ujú, Miss Nieto Cabrera presente. Buenas noches. muy bien. Piñín. Presente, Miss. Buenas noches. Muy bien. Puerta Puscán. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Quintanilla Cince. Presente, Miss, buenas tardes. ¿Cómo estás? Quispetello. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Ramos Campos. Presente, Miss. Salguero. Miss Salguero, Sí. presente, Miss. ¿Cómo estás? Salvatierra. Presente, Miss, buenas noches. Listo. ¿Cómo estás? Santillán. Presente, Miss. Buenas noches. Muy bien. Suárez. Tineo. Presente. Noche. Listo, Suárez. Torres Vargas. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Uribe León. Presente, Miss. Buenas noches. Muy bien. Usca. Vázquez Reategui. Presente, Miss. Buenas noches. Vázquez Reati. Muy bien, Vázquez. Velázquez Corpus. Presente, Miss. Buenas Muy bien. Vilca Chauca. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Villegas. Presente, Miss. Buenas noches. Listo. Villanueva. Zapata. Presente, Miss. Buenas noches. A ver, por favor, Presente. levanten la mano los que no han escuchado en la lista su nombre. Ya, muy bien, Ayauca. A ver, ¿quién más? Carvajal. Ajá. Listo. Usca. Muy bien. Ujú, muy bien. Hernández Díaz. Ya. Mosqueira. Ujú, listo. ¿Alguien más, por favor? Ujú, ujú. Listo, muy bien. Ahora sí, vamos a continuar con lo que estábamos trabajando el día de ayer. Nosotros, nosotros habíamos empezado a ver lo que se refiere al material educativo que es el tríptico, ¿no? Que viene a ser un folleto informativo en el cual pues se brinda la información necesaria, concisa, sencilla, lo más importante que nosotros podemos ofrecer a la población. Listo, Chanchari, también ya leí ya tu... Claro, por eso les pedí que levantaran la mano, ¿no? Porque no se les permitía el audio, ¿no? Listo, entonces, como les estaba mencionando, viene a ser un folleto que nosotros realizamos y que es bastante simple. Hasta el día de ayer habíamos avanzado una parte, a ver, hasta aquí, ¿no? Ujú. A ver, por favor, me confirman cuando se vean las diapositivas ya más grandes, se pueda apreciar. Sí, ahí, Miss. Ya, muy bien. Listo, entonces nosotros nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Nosotros habíamos visto que cuál es, o mejor dicho, qué cosa es un tríptico, cuál es la definición, cómo es que nosotros vamos a colocar esta información que se divide en tres, cuál era la portada, la contraportada, para poder guiarnos, ¿no? Y habíamos trabajado hasta este punto que se considera una previa antes de realizar
el tríptico, ¿no? Para ello nosotros tenemos que planificar, tenemos que investigar, nosotros no podemos colocar cualquier información en el tríptico, por más que sea sencillo este tipo de material educativo, pero es importante que nosotros nos planifiquemos. Siempre debemos de entregar un trabajo para que las personas puedan comprender, ¿no? Ya habíamos visto acerca de la estrategia, podemos utilizar diversas estrategias para llegar a las personas y una de ellas viene a ser este folleto, la planificación con respecto a la información que se va a incluir, la determinación, o sea, cómo nosotros vamos a persuadir, cómo nosotros vamos a informar, la coordinación que debe ir de acuerdo, debe estar relacionado lo que nosotros vamos a decir, lo que nosotros vamos a hablar o exponer al auditorio con la información que se encuentra dentro del tríptico. Y hay que ser bastante persuasivos, ¿no? Porque hay muchas personas que de repente van a las reuniones, que asisten a una sesión educativa, a una sesión demostrativa, simplemente por el hecho de cumplir, ¿no? Y no por aprender, quizá. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa opinión que tiene la población. Muchos lo hacen de esta forma porque por cómo se organizan en la comunidad. Entonces, muchas veces se ven obligados, ¿no? No van por propia convicción. Entonces, nosotros podemos revertir esta situación, que se haga más interesante la charla, que sea dinámica y por lo tanto, pues nosotros nos vamos a apoyar con el tríptico. Antes de realizar nuestra sesión educativa, tenemos que repartir estos trípticos para que la persona ya vaya teniendo una idea y de esta manera también vaya creando o vaya pensando las preguntas que puede realizar con respecto a las dudas que tengan referente a la enfermedad, ¿no? Listo, muy bien. Vamos a ver la organización. Luego de doblar la hoja en 3 partes, se obtendrá 3 caras externas o 3 partes externas y al desplegarlo o abrirlo tendremos 3 espacios internos delimitados donde ubicaremos la información, ¿no? Aquí nosotros podemos apreciar un ejemplo de tríptico en el cual en la parte superior, en la imagen que se encuentra en la parte superior, viene a ser o corresponde a la parte externa, ¿no? Vamos a dividirlo para que ustedes puedan identificar. Ujú. Listo. Esto que está encerrado en un cuadro rojo es la parte externa. Recordemos que esta es la primera parte que viene a ser la portada, la del centro que viene a ser la contraportada y esta parte pues que va dentro o pertenece a lo que es la información que nosotros queremos hacer llegar, ¿no? Y la imagen de la parte inferior corresponde al interior del tríptico, esta de aquí, ¿no? Listo. Entonces, nosotros podemos apreciar que ese es un ejemplo, que de repente, mientras nosotros vamos desarrollando, viendo qué tipo de información es la que se debe incluir, de qué manera, cómo se debe organizar, entonces se van a dar cuenta que quizá en este tríptico o en otros modelos de repente le falta un poco de orden, cambiar el tipo de letra, ¿no? Si es que se hace a mano o se hace a computadora, bueno, ya sea la forma como se hace llegar este tríptico, a veces hay que cambiar, ¿no? Cierta información.
Listo, entonces vuelvo a repetir. La de la parte superior viene a ser la parte externa, ¿no? Y esto es lo que se va a dividir para poder presentarlo a las personas. Se va a convertir en un folleto delgado y en el cual nosotros vamos a observar esta parte que viene a ser la portada y depende de esta portada si es que le interesa a la persona o no, si le llama la atención, lo va a abrir, ¿no? Recuerdan que ayer yo les había mostrado en la imagen un ejemplo de cómo nosotros teníamos el folleto, ¿no? Esta venía a ser la primera parte que viene a ser la portada. Cuando nosotros lo doblamos, ¿qué es lo más acostumbrado o qué es lo que hace las personas cuando reciben ya el folleto dividido en tres, ¿no? Al momento de tener la portada, la mayoría de personas, ¿qué es lo que hacen? Lo voltean, ¿no? ¿Y con qué se encuentran? Con la contraportada, ¿no? Con esto. Entonces, lo más llamativo que tenemos que colocar corresponde a la portada y a la contraportada. Ya después, dependiendo de eso, ya lo van a desplegar para poder visualizar la información que se encuentra en su interior, ¿no? Y ayer ustedes lo manifestaron. Algunos de repente no les gustan las imágenes, les gusta de repente con gráficos de una manera más ordenada, pero siempre tenemos que abarcar a la población en general, indistintamente de su grado de instrucción, de sus gustos quizá particulares, porque valga verdades, no podemos pues colocar los trípticos en un grupo, no los podemos diferenciar. Tiene que ser de manera uniforme el material que se entrega a todo, ¿no? Además que eso también implicaría un gasto mayor. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, en la imagen que nosotros podemos apreciar es acerca de la diabetes, ¿no? Fíjense que aquí primero ha colocado el año, el nombre de la institución, el logo, aquí ha dejado un espacio muy grande, ¿no? Ha colocado de qué carrera, a qué carrera pertenece, quién viene a ser el autor, porque ojo, sí se coloca autor, ¿no? Mientras la persona está estudiando, se coloca autor, no se coloca alumno, se coloca autor. Y el tema. Pero, a ver, ¿quién me podría decir qué es lo que podríamos modificar aquí en la portada? ¿Qué es lo que podríamos agregar, quitar, mover? ¿Qué piensan ustedes? A ver. Dime, Ramos, te escucho. Podría ser agregar una imagen, porque Ya. la portada tiene que ser llamativa, pues. Ujú. Es lo que yo le Ya, agregaría. ya, muy bien, Ramos. A ver, ¿qué me dices, Chujutayi? Claro, eso es lo que iba a decir también yo. Puede ser una imagen para qué, para que le dé más vida y para que resalte también el tema, ¿no? Ahí también falta, o sea, alguna imagen para que dé a entender, porque a veces otros no muchos leen de frente, pum, van a la imagen, entonces para que también con la imagen se guíen a qué ya se va a tratar, ¿no? El tríptico o la información que ahí está adentro, obviamente, ¿no? Ya, muy bien. A ver, Mosqueira, ¿qué me dices tú? Yo lo que estuve observando es que primero tendría que ir después de la carátula, que es la diabetes mellitus. Primero tendría que ir Ajá, sí, ujú. sí. Ajá, muy bien, listo, listo. Entonces, ahí nos quedamos, ¿ya? A ver, los demás vamos a ir después avanzando y preguntando, ¿ya? Entonces, fíjense, dense cuenta que sus compañeras ya han dado, ya han manifestado que podrían agregarle una imagen que sea llamativa, ¿no? Que llame la atención a la persona, como quien le da un poco más de vida, porque de repente a veces para algunos les parece aburrido solamente letras. También cambiar lo que es, pues, el, el orden del título. Sería
después del logo, en este caso, que le han colocado, poner el título, ¿no? Puede ser en forma así, a secas, como dice el título, el nombre, diabetes, o puede ser en forma de pregunta. Es válido las dos formas, ¿ya? ¿Qué es la diabetes? ¿Ya? Listo, entonces eso es importante. Muy bien, vamos a continuar. Para la construcción del tríptico, tenemos que revisar los elementos y los elementos y aspectos a considerar para la construcción del tríptico, ¿no? Como les vuelvo a repetir, es muy importante la planificación, la revisión previa para poder hacer un buen trabajo, para poder presentar, ¿no? Este tríptico viene a ser un formato que depende muchísimo de dos aspectos importantes. La portada, que viene a ser la presentación, pues, ¿no? La primera cara que nosotros le vamos a mostrar a las personas. Dice mucho del contenido, ¿no? Nos puede generar un éxito en la población o de repente, pues también le puede generar un poco de aburrimiento, dependiendo cómo nosotros hayamos colocado, ¿no? O cómo hayamos dispuesto los elementos en la portada. Y el segundo viene a ser el interior, o sea, el contenido que nosotros vamos a colocar. El contenido aquí también tiene una importancia relevante porque depende de ello si la persona lo lee, se interesa o solamente va a leer la primera parte y el resto lo deja pasar, ¿no? Para ello, el tríptico debe tener las siguientes características. Una de ellas es que sea atractivo a la vista, porque es uno de los sentidos que más nosotros estimulamos con este tipo de materiales educativos, ¿no? Organizado. Eh, ah, Antes que me olvide. Y ahora, inclusive, para poder realizar este tipo de materiales educativos, tenemos que ser inclusivos. Si bien es cierto, hay otras maneras de educar, por ejemplo, a las personas que tienen alguna alteración en la vista o que de repente no saben leer o que quizá no escuchen. Hay formas que nosotros podemos utilizar y hay que incluirlas. En el caso de las personas que no sepan leer, pues se utiliza bastante las imágenes y lo que es la explicación, ¿no? La explicación de manera personalizada. Ya vuelvo. Entonces, como les decía, las características vienen a ser es que sea atractivo a la vista, que sea organizado también, porque si nosotros vamos a colocar los puntos que nosotros queremos hacer llegar de una manera desordenada, ponemos imágenes, ponemos letras en desorden, eso también pues puede crear confusión en la persona. Entonces tiene que ser organizada de todas maneras. Y ustedes lo comprobaron el día de ayer con la pregunta que se les hizo. ¿Cómo podrían ustedes colocar los puntos, ¿no? Definición, signos de síntomas, signos de alarma, diagnóstico, tratamiento, recomendaciones, ¿no? Porque si imagínense, si nosotros damos la definición y al final damos los signos y síntomas, no sigue una secuencia. ¿Tiene que ser breve? Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque contamos con muy poco tiempo para poder explicarlo. Y eso se van a dar cuenta cuando llevemos o plasmemos la información que ustedes van a exponer en el rotafolio.
¿ya? Entonces tenemos que ser lo más breve posible. Cuando decimos breve, puede variar entre 15 a 20 minutos, ¿no? Dentro de esos 15 a 20 minutos se incluye el saludo, la presentación y las preguntas que se hacen al final. O sea, vayan descontando, ¿no? Vayan restando. ¿Cuánto tiempo me da para poder explicar el contenido de un tríptico o para poder hacer mi charla educativa, ¿no? Hay que ser persuasivos, no solamente basta con realizar este tipo de actividades una sola vez, debe ser de manera constante. Nosotros lo podemos hacer o tomar como especie de campañas continuas para que la persona al final se le quede grabado algo. Como les dije el día de ayer, no siempre todo lo que hablamos, lo que enseñamos, lo que escuchamos se queda en nuestra mente. Es importante ir, y el olvido no es malo, es importante ir olvidando ciertas cosas para que pueda ingresar más información, ¿no? Entonces, hay que, si nosotros queremos cambiar los estilos de vida, si nosotros queremos que se mejore la salud, tenemos que ser constantes. Eso es muy importante. Tenemos que ser constantes, ¿ya? Y podemos aprovechar, ya eso también lo habíamos hablado, lo habíamos conversado el día de ayer, ¿no? Ustedes buscan la calendarización de lo que es las fechas importantes en salud y se van a dar cuenta que existe muchas fechas a lo largo de todo el año. Y ahí es donde nosotros podemos aprovechar y llegar a más cantidad de personas, porque no solamente se abarca el lugar donde nosotros nos encontramos, sino que también se va más allá, porque esas festividades muchas veces se realiza a nivel nacional o a nivel mundial y son televisadas, son de repente eh, escuchadas en la radio, en las redes sociales, en lo que es los periódicos, las revistas, ¿no? Entonces podemos llegar más allá. Y también una característica importante es incluir las imágenes. Imágenes que sean realistas, imágenes que no sean negativas y que no sean ofensivas a las personas que lo visualicen. Muy bien. Listo. Ahora sí, vamos a ser un poquito más específicos con respecto al contenido que debe tener el tríptico, ¿no? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, esta primera parte. Estoy tomando el ejemplo anterior con de repente ciertas modificaciones y las que ya ustedes han mencionado. La de la parte superior viene a ser la cara externa o exterior y la cara interior, ¿no? Vamos a ir en orden. En primer lugar, debe ir el membrete. Eso es lo primero que tiene que ir. El membrete. ¿En qué consta el membrete? El membrete puede incluirse, por ejemplo, el año. A ver, ¿quién me puede decir cómo se llama este año? Todos los años cambia de nombre. El ejecutivo da el nombre. ¿Cómo se llama este año? Año, profesora, año del fortalecimiento de la soberanía. Y te falta una palabra. Año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Ah, ya, claro. Completo, ¿no? Es como decir nombres y apellidos. Muy bien, Méndez. Entonces, en este caso, puede ir incluido el año siempre y cuando sea un tríptico que se va a dar solo una vez, ¿no? Si es, por ejemplo, para un colegio, si es para de repente para una institución específica, podemos incluir el año.
porque sabemos que tenemos un número limitado de folletos. Pero en cambio, si es un folleto o en este caso un tríptico que se va a brindar durante muchos meses, por años, ¿no? Por ejemplo, la campaña del dengue siempre se da todos los años. No podríamos incluir el año. ¿Por qué? Porque cada año el nombre cambia. ¿Ya? Listo. El título, no, perdón, dentro del membrete también incluimos la institución. En el caso de las personas que de repente están en formación profesional, se incluye el nombre de la institución o también se puede colocar el nombre de la institución en la que laboran, ¿ya? Y en algunos casos de repente no le colocan el nombre completo, pero sí le colocan el logo pequeñito. Deben haber visto ustedes el logo, por ejemplo, del MINSA, de salud, ¿no? Del lugar donde se encuentran laborando, por ejemplo, la región, ¿ya? Entonces, eso también es válido. Dime, Méndez, te escucho. Profesora, una consulta. O sea, puede ir en este desorden también, ¿no, profesora? Tal como vemos el tríptico o en orden tiene que ir, profesora. Es el tríptico que estoy viendo, no está en orden o sí. Mm, A ver, ¿a qué te refieres con, por ejemplo, a ver, sea un poquito más específica, Méndez? Profesora, lo que pasa es que hay el tríptico que nos estás enseñando, el ejemplo está en desorden. Por ejemplo, hasta la segunda hoja, no, la primera hoja está en orden. Después el 5 veo que el 5 va hacia el este y entonces después viene 4 al medio, 6 al medio, ¿no? El orden. Ya, a ver, quiero dejar en claro algo. Miren, voy a mostrar de nuevo en la pantalla, en la cámara. Fíjense en la cámara. Primero voy a poner números grandes, son los números grandes. El uno corresponde a la portada, que viene a ser, ahora sí, en la pantalla voy a mostrar este. Todo esto es el uno, ¿no? Pero, ¿por qué les he puesto, como ustedes dicen, de repente en desorden? No es que esté en desorden, hija, sino que estoy colocando, le estoy especificando o estoy mostrando dónde va. Por ejemplo, el uno va aquí arriba, el 2 el título, el 3 ¿no? El 4 ¿por qué va aquí? Porque esto viene a ser la contraportada, porque al momento de doblar, si tú te das cuenta, aquí se encuentra el 4, se encuentra el 6. Cuando nosotros ya doblamos nuestro tríptico, cuando lo vamos a doblar, fíjate, lo doblamos, ¿qué es lo que queda a la primera vista? El número 1, profesora. El número 1, claro. Y en la contraportada, a ver, lo voy a poner con lápiz, ¿ya? En la contraportada iría lo que tú ves ahí que dice 4 y 6, ¿no? Ahí está. Ajá. No sé si se ve. Ahí está. 4 y 6, ¿no? Esta es la contraportada. ¿Por qué? Porque eso es lo que se puede ver. Eso es lo que se va a ver, ¿no? No se confundan con los números. Entonces, para que no haya confusión con los números anteriores, entonces lo voy a colocar con letras o con números romanos. Fácil. Se puede cambiar, no hay ningún inconveniente. ¿Mm? Ahí está. Listo.
Ujú. Ya, y así va a seguir la secuencia, ¿no? Para que no confundan de repente los números en las que se colocó la portada, la contraportada, para que no haya esa confusión, ¿ya? Listo, así. Listo, entonces así de esta manera, pues ustedes lo van a poder ir visualizando. Ya está. Ujú. 4. Ya, a ver, vamos explicando mientras voy cambiando también, ¿no? En este caso, vuelvo a repetir, en el caso del membrete, puede ir el nombre del año, puede ir el nombre de la institución, de repente el logo, ¿no? Para poder identificar de dónde es la persona, si es de repente un estudiante, alguien que se está formando profesionalmente o ya está laborando también, ¿ya? Listo. Muy bien, ahora sí. Ya está. Ya. Listo. Entonces, esto ahora sí va a evitar que tengan confusiones, ¿no? Entonces, voy de acuerdo a la lista, estoy yendo de acuerdo a la lista que se encuentra aquí en el lado derecho, para que ustedes se puedan guiar. Ujú. Ya está. Listo. Ujú. Ya, entonces ya hemos visto el membrete, ¿no? El título es lo segundo que se encuentra en la portada. El título puede tener una ubicación variable y letras llamativas. ¿A qué me refiero con una ubicación variable? O sea, puede ser de repente que esté por encima de una imagen, puede estar debajo de la imagen, puede estar en forma horizontal, puede estar en forma diagonal hacia la de izquierda, en forma diagonal hacia la derecha, ya depende del gusto de la persona, de cómo lo quiera colocar y tiene que cuadrar siempre con la imagen, ¿no? Por eso dice ubicación variable. Las letras llamativas. Las letras tienen que llamar la atención, por lo tanto, de toda la portada, el título tiene que estar en letras más grandes que lo demás. Puede ser también de un color bastante llamativo, pero no de colores, multicolor no. Eso sí es lo único que no se permite. O sea, por ejemplo, cada letra de un color diferente. ¿Por qué? Vuelvo a repetir que ese tipo de cosas lo único que va a hacer es quitarle la seriedad del caso y también va a distraer a la persona del objetivo que nosotros queremos. ¿Ya? Tercero, la ilustración, que aquí, por ejemplo, no la encontramos, no la tenemos, la ilustración, porque esto de aquí arriba viene a ser el logo, más no la ilustración referente al tema. ¿Ya? Aquí debajo podemos colocar el dibujo o la ilustración representativa de la enfermedad o del tema que nosotros queremos informar. Listo. 4 viene a ser ya la contraportada, ¿no? En el 4, ¿qué es lo que va? Nosotros podemos colocar, por ejemplo, eh, unas recomendaciones, ¿no? Podemos quizá colocar lo que viene a ser dónde es que la persona puede recurrir si es que necesita ayuda. Se puede colocar un número telefónico, se puede colocar el logo nuevamente de la institución, se puede volver a repetir, no hay ningún inconveniente, ¿no? Eso va en el 4. En el 5, que viene a ser este lado de aquí, es la continuación de la información, es la continuación de la información que nosotros estamos brindando, ¿no?
Y por último, en esta última parte de la contraportada, que es el 6, viene a ser las recomendaciones. Ojo, siempre terminamos con conclusiones, con un pequeño resumen, con recomendaciones. Y aquí en este, ay, disculpen, en este extremo inferior se incluye el logo de lo que es reciclaje. Más adelante les voy a decir por qué, ¿no? Otra cosa que hay que corregir aquí, por ejemplo, si nosotros utilizamos estas viñetas, esto de aquí, estos puntitos que ustedes ven, por favor, que sea de manera ordenada. Por ejemplo, aquí dice alimentos recomendados, panes y cereales, harinas integrales, granos integrales, panes, bueno, en fin. Pero hay un último punto que no lo está considerando dentro de la lista, o eso da a entender. ¿Y esto qué es lo que va a ocasionar? Va a ocasionar que se vea desordenado, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Hay que saber en qué momento nosotros vamos a resaltar ciertas palabras. Y también hay que tener mucho cuidado con el tipo de letra que se va a colocar. No todo va en mayúsculas. Cuando es un tríptico, a veces la vista de algunas personas se cansa y al momento de leer así con letras todas juntas, que todo esté en mayúsculas, también le genera un poco de fastidio visual. Entonces, hasta eso, y ustedes dirán, ¿y todos esos pequeños detalles? Sí, es así, ¿no? Listo. En la cara interna, en la cara interior, va la información, ¿no? Los puntos que ya nosotros hemos escogido. Por ejemplo, aquí en la diabetes mellitus está colocando en forma de pregunta, ¿qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que, aquí hay un error, por ejemplo? ¿Qué es lo que está faltando? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué es lo que está faltando? A ver si se dan cuenta. Ponerla como decir definición. No, O- acuérdense que no va la palabra definición, no vamos a ponerlo. Miss, los signos de interrogación. Sí, los signos de interrogación, tengan mucho cuidado con la falta de ortografía. Muy bien, Salvatierra, los signos de interrogación, ¿no? Por eso es que nosotros, antes de presentar inclusive trabajos, cualquier tipo de estos materiales, tenemos que revisar hasta 3 veces, más veces si es necesario, para evitar las faltas de ortografía y de puntuación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí está incluyendo qué es la diabetes mellitus, los tipos de diabetes, ¿no? Que es un punto importante, tipo 1, tipo 2 y gestacional. Está incluyendo las causas, que no está colocando letras, sino los está colocando en forma de imagen. Después de esta información, que es la que vienen a ser las causas, aquí es donde continúa, ¿no? Consecuencias, síntomas, pero hay que fijarse el orden, no está en un orden adecuado. Y está avanzando inclusive a la última parte donde coloca el tratamiento, ¿ya? Entonces, hay que ver cómo nosotros vamos a distribuir nuestra información dentro del tríptico. Ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Yo no he entendido tan bien, lo que pasa es que mi internet se para, otra vez, o sea, le entiendo como que pedazo por pedazo, no sé si, no lo he entendido muy bien, o sea, como yo lo veo desordenado, no he entendido. Ya, a ver, es que lo que pasa es que al estirar, imagínate, al estirar tú una hoja y al doblarlo en 3, ahí es donde tú vas a ubicar la información que yo les estoy diciendo, ¿no? ¿Dónde, en qué número
A ver, Chujutayi. ¿Chujutayi? Sí, tú fuiste la que me preguntaste, ¿no, hija? Sí, Miss. Ya, a ver, esta cara que yo estoy mostrando aquí de la hoja, ¿qué es? ¿La externa o la interna? La externa, Miss. Ya, muy bien. En la cara externa, ¿cuál es la portada? ¿Qué es lo primero que va a ver la persona? Ya, la 1, Miss. Hasta ahí. Ajá, ya, el 1. Dentro de ese 1 va primero esta información que estoy señalando en la diapositiva, en ese orden. No te guíes, ojo, por el orden de 1, 2, 3, sino que estoy haciendo la explicación por qué va o cómo va ese tipo de contenido. Ya, hasta ahí entonces estamos bien, no Chujutayi. Sí, Miss, sí, Ya, estoy muy listo. bien. Listo, entonces en ese orden va el membrete, o sea, el año, el nombre de la institución, si no quieres el nombre, el logo, ¿no? Una imagen, el título, el tema en sí que vas a llevar, ya, ese es el 1. Ahora, ¿qué otra cosa ve la persona? Esta es la portada, el número 1. Este es, ¿qué cosa? ¿Qué cosa viene a ser? ¿El 6? La contraportada, Miss. Ajá, que viene a ser todo esto, lo del centro, este de aquí, de arriba, ¿no? Esa viene a ser la contraportada, esto de aquí, ¿ya? Muy O bien. sea, todo el largo, Miss. Todo eso es la Todo contraportada. esto, ajá, voy a encerrarlo para que te fijes, para que te des cuenta, a ver, ajá, La información que está ahí también es, o sea, así se lo va a hacer, Miss. ya. O sea, ahí dice tratamiento, alimentos. No, ese es un ejemplo, hija. Ah, Depende ya. de tu tema, eso depende de tu tema, ¿ya? Por eso dice información adaptada. ¿Qué significa información adaptada? De acuerdo a lo que tú has investigado, ¿no? Y lo que has investigado lo vas a dividir en puntos y cada punto pues va a tener una secuencia. Ya ayer dijimos la secuencia, por ejemplo, definición, signos y síntomas, signos de alarma, eh, lo que es diagnóstico, tratamiento y por último recomendaciones. Lo que se pide o lo que se quiere es que en esta contraportada, en este número 6, ¿qué es lo que va a ir? Va a ir, por ejemplo, las recomendaciones. ¿Qué podemos recomendar o cuáles son las recomendaciones para poder prevenir la enfermedad o para poder controlarla? ¿Ya? Y los números, si es que hubiera, ojo, no es obligatorio, si es que hubiera números de ayuda. Por ejemplo, cuando empezó el coronavirus, había una línea telefónica a la cual nosotros podíamos llamar para poder obtener información, ¿no es cierto? Entonces, si eso lo queríamos plasmar en un tríptico, ¿en qué parte iba? ¿En la 1 o en la 6? Creo que la eso va más 6. en la 6 porque siempre Ajá. cuando eso al La último a 6. veces ponen página web, algo así. Ah, exacto. Ya, entonces, ahora sí, ya quedó claro esa partecita, ¿no? Sí, Miss, a ver Ya, los demás. ya, ahora lo demás. Ahora, abres o vas a desplegar tu tríptico. ¿Esto qué viene a ser? ¿Qué cara? La interna, Miss. Ajá, O la sea, cara interna. Ahora, en el número 2 o en esta parte, en el extremo, a ver ustedes cómo lo ven, en el extremo donde dice 2, ahí van a empezar ustedes a colocar el contenido. ¿Con qué vas a empezar? Vas a empezar con la definición, como ya había mencionado, ¿no? Los signos y síntomas. Tú vas a tratar de que toda esa información entre en estas 3 partes. Y en la parte número... ya, Miss, o sea,
en la 2, en la 3 y en la 4 y en la 5 va a ir toda la información, lo que se ha recopilado. Exacto. Porque yo había entendido en la 1 va a ir todo lo que dice que es la diabetes, o sea, todo eso yo pensaba que era en la 1. No, 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 no. Por eso les he puesto esto aquí, a ver, para que se fijen. ¿Por qué les he puesto estos números? Les he puesto para que se guíen. Todo esto es la cara interior. Todo esto, ¿no es cierto? Todo esto. Ahora, de esta cara interior, el 1 viene a ser esto. Ya. ¿Y qué va? Todo el contenido. Y el contenido puede abarcar hasta la cara 5, que es esta de aquí. ¿Ya? Ahora sí. Sí, Miss, ahora sí entendía. Muy bien. Gracias por explicar, está Ya. bien entendido. Listo, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Ya entendieron, creo, mi historia. Creo que yo nomás no había entendido. No, está bien, hija. Es que, ¿sabes qué pasa? Que a veces puede suceder. No digo que sea el caso de ustedes. A veces por temor, más que todo por vergüenza de repente. Y miren, siendo grandes, a veces la vergüenza puede más. Dicen, no, ¿qué van a decir los demás? Si yo pregunto, ¿qué van a decir que yo no sé? Si para eso están, pues, porque quieren saber, ¿no? Quieren aprender. Muy bien. Listo. Entonces, ahora sí, continuamos. ¿Qué características debemos tomar en cuenta en lo que es, el contenido más que todo del tríptico? O sea, todo, ¿no? Primero, el lenguaje debe ser fácilmente comprensible. O sea, no podemos usar palabras técnicas. Retrocedamos al ejemplo. Aquí donde dice síntomas, síntomas de la diabetes. Por ejemplo, aquí, si nosotros quisiéramos usar una palabra técnica, diríamos que la sed constante viene a ser, tiene un término que se llama polidipsia. Ese es el término que le corresponde a la sed excesiva o a la sed constante. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo entenderían más fácilmente? ¿Como sed constante o como polidipsia? Sed constante, Miss, porque las personas a veces que no estudian no saben qué significa polidip. Claro, entonces, ojo, hay que evitar poner palabras técnicas. Y aquí nosotros podemos detectar, por ejemplo, un error. En el primer punto, donde dice, ¿qué es la diabetes mellitus? Es un padecimiento crónico degenerativo. Nosotros de repente lo podemos saber o no, pero si nosotros se lo damos a las personas para que lo lean, no lo van a entender. Entonces hay que tratar de poner lo más simple posible, ¿ya? Porque vamos a encontrar, en la población vamos a encontrar a muchas personas que no han llevado estudios, que no han terminado, no han finalizado primaria, hay algunos que sí, entonces, pero no nos podemos enfocar solamente en las personas que sí tienen los estudios completos. Tenemos que generalizar, ¿ya? Por eso es que dice que hay que utilizar un lenguaje fácilmente comprensible, no usar palabras técnicas, o sea, los términos médicos, ¿no? En nuestro caso, ni siglas. Por ejemplo, hay las siglas, ¿a qué se refiere? Si estamos hablando, supongamos, de lo que es cáncer de cuello uterino, y en el diagnóstico nosotros utilizamos una abreviatura o siglas que se conoce como PAP. ¿Qué cosa viene a ser el PAP? Nicolás, Miss.
Papa Nicolau. Entonces, si solamente vamos a, por querer abreviar, utilizamos solamente la sigla, no es válido, porque no todos saben el significado de las siglas o de las abreviaturas. Nosotros sí, ¿no? Entonces, pero si queremos incluirlo, ¿qué es lo que vamos a colocar? Vamos a colocar su significado entre paréntesis. Entonces, vamos a colocar Papa Nicolau. Ujú, la prueba de Papa Nicolau. Se coloca el significado entre paréntesis y se coloca solamente una vez. La primera vez en donde aparece en el contenido, en el tríptico. Si nuevamente vuelve a aparecer, ya no es necesario colocarle el significado entre paréntesis. ¿Por qué? Porque ya previamente lo has informado. ¿Ya? ¿Queda claro esa parte? Sí, Miss, muy claro. Muy bien. Entonces, el lenguaje va de acuerdo al público, como ya les había mencionado. Si nosotros vamos a hacer una exposición específicamente con personas que ya tienen estudios superiores, entonces el lenguaje tiene que ser más complejo. No podemos utilizar términos muy simples, ¿no? O coloquiales. Hay que tener cuidado. Pero si nosotros vamos a hacer en este caso, que viene a ser educación acerca de la salud en la población en general, sí, pues tenemos que generalizar y colocar un lenguaje sencillo, ¿ya? ¿Se puede incluir el lema del afiche? Sí, se puede incluir y sería lo ideal, porque ustedes ya han estado trabajando y he visto que más de 25 personas ya han entregado su trabajo, todavía falta, tienen plazo hasta hoy día, ya no se olvide. El lema del afiche puede ir, si gustan, aquí al final, en esta parte de la contraportada. Ahí podemos colocar el eslogan o el lema. O si gustan, lo pueden colocar aquí en la portada. Puede variar. En la portada o en la contraportada. ¿Ya? La ubicación del título puede ser variable, ya les he mencionado, ¿no? Puede ser de forma, o la posición, mejor dicho, no la ubicación, sino la posición puede ser horizontal, puede ser diagonal, puede ser en la parte superior de la imagen, en la parte inferior, pero no como se mostraba anteriormente, que estaba abajo, casi escondido. Eso sí, no. ¿Por qué? Porque la persona al momento de leerlo no va a saber desde un principio cuál es el tema. En cambio, colocándolo con un color llamativo que destaque del resto, pero que sea breve y contundente, entonces sí va a llamar la atención. En la contraportada se puede incluir, como les había mencionado, los lugares donde podemos solicitar ayuda. Por ejemplo, si es acerca de lo que es violencia contra la mujer, contra el niño, ¿dónde es que se puede pedir ayuda? Contra la mujer en la de Muna, Miss. Ya, entonces, podemos colocar como opción en la contraportada las instituciones que se encargan, ¿no? Por ejemplo, específicamente de las denuncias contra la violencia a la mujer y al niño. Pues la de Muna o el INAVIF también puede ser, Miss. Ya, podría ser, pero el INAVIF más que todo, eso sería un tema aparte. ¿Por qué? Si la de Muna lo conocemos todos, pero el INAVIF no todos conocen cuál es su función. Más que todo, el INAVIF lo conocen como la institución que alberga a los niños que tienen a sus padres de repente no presentes, que de repente han sido desamparados, los han dejado, ¿no? Entonces, más que todo se conoce eso. Entonces, hay que colocar bien especificadito, pequeño, pero especificado en la parte inferior de la contraportada. ¿Ya? Muy bien. O también
podemos colocar donde se puede consultar de manera más explícita el tema, ¿no? Porque en el tríptico, el objetivo principal es solamente dar una información específica, lo más importante, lo más conciso posible. Pero si la persona se interesa por saber más del tema, también podemos colocar en la contraportada los lugares donde pueden acudir para recibir una educación más específica, ¿ya? Y también dónde acudir si es que presenta signos de alerta, signos de alarma. El icono que nos avisa que se trata de un material de reciclaje debe estar presente. Sí. ¿Cuál es el símbolo de reciclaje? A ver, se da bastante importancia. Como dice aquí, aunque nuestro tríptico no haya tocado específicamente un tema vinculado al medio ambiente, pero se incluye aquí, aquí, en esta parte, se incluye. ¿Por qué? ¿O cuál es el símbolo? A ver, si sabe. ¿Cuál es el símbolo de reciclaje? Es así como en forma triángulo. Ajá, tiene una forma triangular, son 3 flechas, como si fuera un ciclo. ¿Eso qué representa? Representa las famosas 3 R's: reduce, reusa y recicla, ¿no? Ahora que estamos bastante con lo del problema del medio ambiente, es importante colocar, es importante informar también a la población, ¿no? Es prioritario. Muy bien. Listo. Entonces, a pesar de que no hayamos, como dice, no hayamos tocado un tema específico del medio ambiente, de todas maneras se tiene que colocar, porque hay que educar a la población con respecto al reciclaje. En este caso viene a ser papel y por lo tanto tiene que ser desechado en los tachos que son, y ahora se está dando en los colegios, en las comunidades, se está informando acerca de cómo se debe reciclar, cómo se debe separar los materiales peligrosos, como son las pilas, ¿no? Pero a veces algunas personas desechan todo completo en uno solo. Dime, Menéndez, te escucho. Miss, disculpe, no sé si usted me podría dar permiso. Tengo una reunión y a la que no puedo dejar de asistir, mejor dicho. Ya, mira, ¿Me escucha? Menéndez, para futuras ocasiones, sí, está bien, sí te puedo dar permiso. Preferible, escríbeme, porque me corta la hilación de lo que estoy explicando, ¿ya? Ay, discúlpeme, Miss, ya. Sí, preferible. Gracias. Ya, listo, Menéndez. A ver, entonces vamos a continuar. El objetivo principal es que debe ser conciso y no se puede extender la información que debe ir en el tríptico, ¿ya? Vamos a seguir. Vamos a ver con respecto a lo que habíamos mencionado en los primeros puntos en la diapositiva anterior, ejemplo de lenguaje. Por ejemplo, aquí tenemos una frase que está en forma técnica, con palabras técnicas, que dice: en las manos se verifica la existencia de microorganismos patógenos. Estos patógenos pueden causar diversas enfermedades, ¿no? Esto viene a ser en forma técnica. A ver, denme opiniones ustedes, cómo esta frase la podrían cambiar quizá para modificarlo en el caso de jóvenes y adultos, ¿no? ¿Cómo les podríamos decir a los jóvenes y adultos? Miss, Sí, Zapata. podría ser en las manos se verifica la existencia de microbios. ¿Puede ser, Miss? En las manos se verifica la existencia de microbios. Ya. ¿Y qué más? A ver, microbios, estas enfermedades pueden causar, estos virus pueden causar diversas enfermedades. Estos microbios serían mis, pueden causar diversas enfermedades. Ajá, ya, muy bien. Listo. Y en el caso de niños,
por ejemplo, ¿cómo podríamos modificar? Porque también hacemos charlas educativas, brindamos información, especialmente en lo que es casos o temas de higiene, de prevención de caries, ¿no? O de alimentación a los niños. ¿Cómo podríamos modificar este texto en el caso de los más pequeños? Profesora, puede ser en las manos existen microbios y nos pueden causar muchas enfermedades para los niños. Ya, muy bien. Ujú, ya, está bien. Entonces, por ejemplo, ya dime Zapata, te escucho antes de continuar. Miss, podría ser lavarse las manos con agua y jabón para prevenir enfermedades. Ya podría ser, pero en realidad lo que queremos es cambiar esta información en palabras que el niño puede entender, ¿no? Por eso les digo, dependiendo de la edad que nosotros vamos a abarcar. Si es para jóvenes y adultos, está bien lo que ustedes habían mencionado, ¿no? En las manos existen o puede haber microorganismos, ¿cómo dijeron? Microbios, ¿no? Microbios y estos microbios pueden ocasionarnos enfermedades, pueden producirnos enfermedades, podemos cambiar las palabras, ¿no? En el caso de los niños podemos decir, en las manos tienes gérmenes, porque yo he escuchado a las profesoras de los pequeñitos que mayormente lo generalizan, ¿no? Ellos no saben qué es una bacteria, qué es un virus, ¿no? Todo lo, lo toman como gérmenes, ¿no? Entonces dice, en tus manos puede haber gérmenes y estos gérmenes te pueden enfermar. Así. Entonces, una forma más sencilla. ¿Ya? Listo. ¿Qué es lo que no debe tener un tríptico? Textos grandes, o sea, bastante como un libro. Ajá, claro. En este caso, no debe contener información extensa y excesiva. Como dice su compañera, lo que nosotros queremos brindar es una información pequeña, una información que sea entendible, ¿no? Y no dar una información como si fuera un libro o un compendio, porque si no, la persona pues no lo tomaría en cuenta, ¿no? Otra de las cosas que no debería contener es información solo entendible para quienes conocen de terminología médica. No. Y si debemos, es obligatorio incluir alguna sigla o alguna palabra, tenemos que colocar el significado entre paréntesis. O cuando brindemos la educación oral, entonces, cuando nosotros brindemos nuestro mensaje, entonces ahí lo podemos explicar también para que conozcan, ¿no? Tampoco se debe dar información imprecisa o que confunda. Todo debe tener un orden, debe ser ordenado para que la persona siga la secuencia. No podemos divagar con la información, tenemos que ser claros, directos, como pusieron también en los mensajes, ¿no? Información imposible de recordar, o sea, cosas muy difíciles, no se puede colocar. Tiene que ser algo sencillo que la persona pueda tomarlo en cuenta. Por ejemplo, las recomendaciones, ¿no? Entonces, no podemos colocar esto, ¿no? Letras tan pequeñas que sean difíciles de leer. Bayona, ¿tienes algo para aportar, hijo?
Ya, listo. A ver, letras tan pequeñas que sean difíciles de leer, ¿no? En este caso, tiene que ser letras grandes, porque como ya habíamos dicho, abarcamos a diferentes edades, a diferentes personas y algunos pueden tener problemas con la visión, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta esto, por favor, letras grandes para que lo puedan leer. No colocar oraciones extensas y escasos signos de puntuación. Recordemos que los signos de puntuación, las comas, los puntos, todo eso le da un sentido diferente a la palabra. Ya hay que tener muchísimo cuidado también con eso. Sí, dime, Amaranta. Una consulta. En caso de las personas sordas o mudas, ¿se le puede colocar el mismo afiche, Miss? No, el detalle sería para las personas que tienen problemas de la visión, porque la persona sorda y muda sí lee, lo que el problema es que no escucha, ¿no? Ahí sería el inconveniente o en todo caso, pues sería más que todo con la charla, ¿no? Pero deberíamos aprender el lenguaje de señas, sí, deberíamos, ¿no? Y los que están dando la charla también, pues, mis. Claro, por eso, o sea, Ellos para tienen que hacer nosotros, los gestos, ajá, para para que nosotros, puedan entender. exacto, Pero nosotros Miss, para deberíamos esas aprender. personas hay personas especializadas que dan charlas, ¿no? Obviamente que no todos sabemos quizás o no se va a saber dar una charla para sordo mudo o para, ¿no? Entonces, por eso hay especialistas que se dedican a hacer eso, ¿no, Miss? Sí, pero no hay en todos los casos. A veces ustedes saben que son muy pocas las personas, como tú dices, que se encargan de quizá estudiar o especializarse en este tipo de educación, ¿no? Claro, Miss, pero por ejemplo, cuando ya hay una charla en cualquier lugar, un centro de salud o algo, a veces no sabemos, por ejemplo, vamos a suponer que, por ejemplo, yo esté dando una charla, entonces yo no voy a saber si ahí va a haber una persona sordomuda, entonces, pero sí nosotros podemos como, ¿no? Al momento de dar la charla, por ejemplo, tener algunos gestos que son muy fáciles. Por ejemplo, yo intercambio bastante con las personas así sordomudas y ya más o menos he aprendido cuando a veces no estamos hablando del pollo, la carne, las cositas y eso les transmite bastante, pero como les digo, ya dependería del que está dando la charla, en este caso, como me pongo yo de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a veces se acercan y me dicen, no, o sea, con señas, ¿qué es lo que están hablando? Por ejemplo, una vez estuve en la posta, entonces ya yo más o menos, ya, entonces están atentos. O también a través de esos trípticos que hacemos con las imágenes, ya ellos ya más o menos saben de qué se está tratando la charla. Muy bien, Ramos, claro. A ver, chicos, un ratito ya, porque parece que su compañero Bayona tiene problemas con su audio. Se activa, se desactiva la... Si es que quieren participar, levantan la mano para poder activarles el audio, ¿ya? Por favor. Listo. Entonces, vamos a avanzar un ratito, Amaranto, y te escucho, ¿ya? Excesos de, por ejemplo, que tampoco podemos incluir excesos de colores, ¿no? En la parte central donde ubicamos la información. No, que no sea colores muy fuertes, o sea, colores llamativos, pero no fuertes, ¿por qué? Porque en este caso, pues, no se va a poder leer, le va, como dice ahí, le va a prestar atención o de repente no se considera este tipo de información que queremos hacer llegar.
Fondos de un color que dificulte la lectura de la información. Esto también puede ser un gran problema, ¿no? Muy oscuros, muy serios, a veces inclusive hasta tétricos, ¿no? De repente a veces el que hace el tríptico nos gusta los colores oscuros, pero hay que considerar que no es solamente para nosotros, ¿no? Sino también para los demás. Ahora sí, Amaranto, dime, te escucho. Miss, yo le preguntaba, porque en la empresa donde yo trabajaba, ahí, por ejemplo, yo trabajo en pescado y ellos trabajan limpiando los atunes. Y todas las personas que trabajan limpiando atunes, todas son ahí como una manchita ahí de 8, puede haber 8 o 10 personas, todas ellas son sordomudas, Miss. Y ellos a través de ellos se comunican así, a través de las señas, a través de señas, y como dice la compañera, ¿no? Sería bueno aprender esos ritmos de señas para poderlo, o sea, más que todo yo, porque les dije que hacia mis compañeras que trabajan, que yo estaba estudiando enfermería, y cualquier consulta, alguna cosita, ¿no? Para informarles, más que todo a ella, ¿no? Y cómo yo poder informarlos a mis amigos también que son sordomudos. Claro, entonces es importante, ¿no? Y como dicen, depende bastante en el lugar donde nos encontramos y con quienes nos relacionamos, ¿no? A veces, como dijo Ramos, no podemos saber si existe personas o hay personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Puede ser audiovisual, auditiva. Entonces, en el caso de las personas que tienen, por ejemplo, dificultad auditiva, ya uno se acostumbra, ¿no? Ya sabemos, claro, no sabemos exactamente el significado de cada una de las palabras, ¿no? Pero al menos nos podemos comunicar con señas universales, ¿no? Para dejarnos entender o para entendernos también. Ujú. Listo. Otra cosa que no podemos incluir es mensajes en la portada, especialmente en la portada y en la contraportada también, que sean negativos. Siempre hay que utilizar lo positivo, ¿no? Como si sigues el tratamiento, vas a recuperarte, existe cura, así. Ese tipo de frases sí son válidas, pero no, por ejemplo, X enfermedad te puede matar, ¿no? O sea, actuar o coaccionar bajo el miedo. Tampoco es así, ¿no? Eso no es válido. Apreciaciones personales sobre un determinado tema. Hay que tener mucha delicadeza, mucho tino en el caso, por ejemplo, de las personas que tienen una orientación sexual diferente, ¿no? Entonces nosotros no podemos opinar en los trípticos o solamente creer, por ejemplo, que las personas que tienen una diferente orientación son los culpables de las ITS. Por ejemplo, ese tipo de comentarios. No. Y en estos tiempos, más aún, ¿no? Nosotros de repente no estamos de acuerdo, pero eso no tiene nada que ver con lo que viene a ser las recomendaciones, la educación en salud. Son dos temas muy particulares, son dos temas diferentes, ¿ya? Mensajes que aparecen como censuradores de conductas o que sugieren una imposición o mandato, ¿ya? No podemos colocar tampoco palabras crudas, palabras duras, como creer, por ejemplo, que toda mujer, y eso muchas veces se ha dado, que toda mujer que tiene, ya, vamos a poner no específicamente a la mujer. Supongamos que una persona llega para hacerse un examen y se le habla acerca del VIH-Sida. Se da cuenta de que tiene VIH por los exámenes, ¿no? Se les da los resultados y pues hay personas o hay personal que cree, no, pues es que seguramente es promiscuo, es que seguramente tendrá muchas parejas sexuales y sin embargo no sabemos el trasfondo, no sabemos qué es lo que puede haber estado ocurriendo, cómo se pudo haber contagiado,
¿no? Entonces, sin saber, nosotros podemos dar apreciaciones que son negativas, que pueden herir susceptibilidades, ¿ya? Entonces, ojo, hay que tener mucho tino con este tipo de temas. Y vamos a la última diapositiva. Igualito que como hicimos el día de ayer, ¿no? Van a escribir sus respuestas en base a las letras nada más. ¿Cuál es el proceso principal para la selección de... A ver, un ratito, ya. ¿Cuál es el proceso principal para la selección de la información del tríptico? A, lectura global y análisis de la información. Lectura crítica y selección de información fundamental. Selección de la información y corrección de estilo. Para la pregunta 2, ¿para qué utilizamos el tríptico? Para describir la información de un tema, para introducir un producto o información nueva, para informar al receptor de datos fundamentales. Y la pregunta número 3, ¿cuál es la finalidad del tríptico? Anunciar un producto nuevo, promover la comunicación o transmitir información detallada. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Van a leer bien las preguntas y van a escoger las respuestas que ustedes crean convenientes. Los van a poner así, por ejemplo, A, supongamos, ¿no? Esas son sus respuestas, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. CBA, así. De la pregunta 1, de la pregunta 2 y de la pregunta 3. A ver, ¿qué es lo que espero sus respuestas aquí en el chat? A ver, voy viendo quién va colocando sus respuestas. Ya, muy bien. Ahora sí estoy recibiendo sus respuestas. A ver de quién ha recibido. Salguero, Navarro, Méndez. A ver un ratito. Zapata, Candro, Guillén, Pilca, Ramos, Morales. Miss, perdón, he puesto todas de las 3 preguntas, me he equivocado. De las 3, está bien. Es de las 3, ya de una vez, hija. Ah, ya, junto le he puesto ahí. Sí, sí, está bien. Hernández, Piñín, Alvarado, Salvatierra, Dextre, Chujutayi. Ah, ya. Sí, ya te entendí, ya ahorita acabo de ver. No, es una nada más, pues claro. Ya, Villanueva, Arteaga, De la Cruz, Vilca, Puerta, te falta una. Herrera, Cabrera, también te falta una. Chota igual, Suárez igual. Jaimes, Farfán,
Ujú, ya. Quintanilla, Flores, Villegas, De la Cruz, Uribe. Muy bien. Listo. Listo, chicos. A ver, Gamarra también. Ya está. A ver, mientras siguen escribiendo sus respuestas, los que faltan, a ver, voy a llamar a los que no estuvieron cuando tomé asistencia. A ver, se encuentra Candro, ¿no? Sí, Candro sí está. Presente, profesor. Candro, muy bien. ¿Quién más? De la Cruz Quinto también está, ¿no? Presente, profesora, sí. Buenas noches. Muy bien. Escalante, no está. Espinosa Esparza, Farfán. Presente, Miss. Muy bien. Flores García, Presente, mío, buenas noches. listo. Gamarra, Presente, mi. Bueno, García Rodríguez, Presente, profesora, buenas noches. listo. Guillén, no, Guillén sí, sí, pues Guillén es Presente, Miss. Buenas noches. bien. Irupaya, ujú. Menéndez también está. Mm. Tineo, Villanueva, Presente, Miss, buenas noches. listo, muy bien. Ahora sí. Listo, chicos. Entonces, con esto finalizamos el día de hoy. Ya saben, hasta el día de hoy tienen para poder entregar sus afiches, para poder revisarlos. Y como ya ahora tienen la idea y el ejemplo de cómo hacer sus trípticos, hagan el tríptico del tema que les ha tocado. ¿Ya? Tienen plazo para poder entregarlo hasta el próximo viernes, hasta el viernes 17 de junio. Profesora, una preguntita. ¿Cuál es la tema que nos ha tocado? ¿Lo que nos ha tocado lo que hemos escogido? Por ejemplo, yo he hecho el afiche sobre la anemia y entonces el tríptico también voy a hacer sobre la anemia. Claro, es que es consecutivo. Ojo, es que son dos cosas diferentes. Tú puedes abarcar el mismo tema, pero no va el mismo contenido. No va el mismo contenido. En el Ya, afiche va profesora, lo muchas más gracias. importante, ¿no es cierto? En Sí, cambio, en el profesora. tríptico sí es un poquito más explícito, un poquito nomás, ¿no? Y ahí sí van todos los puntos completos, ¿ya? Listo. Claro, del tema que ustedes han escogido, del tema del que ustedes me han dicho. Me hice una consulta. El tríptico es hasta el día de hoy se entrega, ¿no? No, el afiche, lo que hicimos la semana pasada. Y el afiche. Y Sí. el tríptico, El tríptico hasta el próximo viernes. ya mismo. Miss, ya vamos a hacer el tríptico, Miss. Sí, Chujutayi. Wow, Miss. Una ¿Y cuándo? consulta, disculpe. ¿El afiche se puede hacer en Word también? A ver, vamos en orden. El afiche ya lo hicimos la semana pasada, ya se les dio las pautas, ya se les dijo cómo se va a hacer, cómo es que deben hacer su afiche. El afiche tienen hasta hoy día para entregarlos porque ya habíamos finalizado el viernes anterior, el 3 de junio. Ahí están los videos para que ustedes puedan ver cómo se realiza el afiche. Hasta hoy día es el plazo para poder entregar el afiche, nada más.
Hoy día hemos avanzado hasta hoy día la clase de lo que es el tríptico. El tríptico con respecto al tema que ustedes han escogido es hasta el próximo viernes, hasta el 17 de junio. Tienen plazo para poder entregarlo. Mis, o sea, el tríptico sí o sí tenemos que hacerlo a mano, ¿no, Miss? Porque No es necesario. Si hacen el afiche en Word, si manejan ustedes para poder hacer Word, lo pueden hacer en Word, no hay problema. Si de Miss lo repente puede, no o sea, tienen los como no se va a medios, poder abrir en Word, entonces lo vamos a especificar por número, ¿no, Miss? Para que usted lo entienda. Es como que una hoja va ahí. ¿y cómo no pues, se va a poder abrir en Word? No, No, en Word lo vas a tener que hacer en 2 hojas. Claro que sí. claro, Miss, en dos ojos, yo eso le iba a decir, ¿no? Porque Ajá, en uno lo ponemos, por ejemplo, claro. el 2, el 3, el 4, en el otro, así como está, ¿no? Y la información por Ajá. sí. Sí, Ah, ya también. Ujú. está confundiendo, Ahora, ok. lo pueden hacer así o si gustan, lo hacen en Word, lo imprimen y me mandan la foto de una cara y de la otra, abierto. Ya es opción, ya esas alternativas se les da, ¿no? Sí, en hoja 4. Sí, sí, sí. Ah, claro, Miss, así puede ser, ¿no? Gracias, es la idea. Listo. Miss, buenas noches, una consulta. Dime, Guillén. Todos los temas que hemos investigado en tríptico, ¿sí va a entrar, no, Miss? Sí, sí, sí. Ya, Miss, gracias. Sí, también lo pueden hacer a mano. Si no manejan la computadora para poder hacer el tríptico, lo pueden hacer a mano, no hay ningún inconveniente. Es válido. Dime, Salguero. Miss, ¿ya me puedo retirar, Miss? Sí, sí, ya pueden ir saliendo. Los que ya no tienen ninguna consulta, ya pueden ir saliendo. ¿Ya? Gracias, Miss. Ya listo. Hasta la próxima semana. Listo, chicos. Entonces, con esto finalizamos. Ah, dime, Suárez. Si ya no tienen ninguna consulta, entonces que tengan muy buenas noches, pasen bonito fin de semana. Nos encontramos el próximo jueves. Dime, Suárez. Dios le bendiga, hasta pronto. Gracias, igualmente a ustedes. Dime, Suárez, te escucho. Buenas noches. Una consulta. Yo he subido mi afiche en el Classroom, pero si falta poquito, por favor, ¿me lo podría decir un mensaje, por favor, para poder corregir o no Sí, se va a no, poder? no, 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 no. Ya así tal como está queda el afiche, pero sí les voy a escribir de repente alguna observación para que ustedes lo tengan en cuenta para la próxima vez. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Listo, Suárez. Dime, Salvatierra. Mi disculpe, el tríptico también vamos a subirlo al Classroom. Sí, recién hoy día voy a habilitar la actividad para que puedan subir el tríptico. Es en otra actividad, aparte de la del afiche. Ah, ya, Miss. Entonces, te podemos enviar tal vez un avance así para que nos pueda corregir usted, Miss. Por Classroom no, a mi número personal sí. ¿Ya? Por el WhatsApp, Miss. Ajá, sí, sí, sí. Ya, Miss, gracias. Listo, muy bien. Listo, muy bien. Ahora sí, que tengan muy buenas noches, chicos. ¿Ya? Cuídense bastante.